Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué andamos, profe? ¿Acomodándonos? Muy bien. Pueden ir anotando eso, muchachos. Va a ser el tema que vamos a ver hoy. Vamos a darle chancita a sus compañeros unos 5 minutos más. Ya iniciamos.
¿Ya revisaron sus calificaciones? ¿En el día? No, la verdad no me he fijado. Ya les subí calificaciones, ya lo pueden revisar. Pues así lo hicimos con así lo hicimos con la 1, ¿no? También toda la noche. En algo la estamos
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, profe, buenas noches. Buenas tardes, profe. Ok, miren, pues nada más son 4 los que se conectaron. Regularmente yo no les doy clases si se conectan menos de 5 personas y pues dependiendo también del tamaño del grupo. Ustedes creo que son como 12, algo así, son bien poquitos. Entonces pues falta más de la mitad, ¿no? De ustedes. Les voy a dar la clase, muchachos, porque la verdad es que vamos atrasados. O el día de hoy vamos a iniciar la segunda unidad y ya deberíamos de llevar la mitad de la segunda unidad. Porque en este corte vamos a ver la segunda y la tercera unidad. Y en el último corte vamos a ver la cuarta y la quinta unidad. Entonces, necesito apurarme. Entonces les voy a dar la clase. Yo espero que ahí puedan apoyar a sus compañeros si tienen dudas más adelante, porque no voy a poder repetir el tema. O si tienen manera ustedes de grabar la clase, adelante muchachos, para que se la puedan compartir a sus compañeros. Yo la verdad no puedo grabarla en la computadora. ¿Ya vieron sus calificaciones? Ah, profe. Todavía ¿Ya no. tienen alguna duda? No, por mi parte, no hay ningún problema. De hecho, siempre les pongo comentarios en las tareas para que, por si tienen alguna duda de su calificación, pues ahí está, ¿no? En el comentario de por qué les bajé un poquito el porcentaje, si se equivocaron en algo, si les hizo falta algo, siempre les doy retroalimentación. Normalmente les doy retroalimentación antes de de calificarlas definitivamente, para que ustedes alcancen a hacerle correcciones, pero la verdad, esta unidad no me tomé el tiempo de revisarlas antes, la verdad es que las revisé el mismo día que subí las calificaciones, y pues ya no les di chance de corregir nada, ¿no? Pero creo que les di bastante tiempo para que lo entregaran. Buenas tardes, Diana. Tania, perdón. Dania, ¿ya revisó sus calificaciones? Dice que no le sirve su micrófono, profe. Sí, ya miré su mensaje. Ok, bueno, si revisó sus calificaciones, Dania, perdón, le encargo que si tiene alguna duda me escriba un correo para mandarle un mensaje ahí directamente a usted, por favor. Igual para los demás. Profe, nada más se subió la unidad 1, ¿verdad? Sí, solamente fue la Ok, unidad. perfecto, gracias. Bueno, muchachos. Entonces vamos a iniciar con este tema que es análisis vectorial de posición. Primeramente, antes de iniciar, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la primera unidad. Obviamente, creo que ustedes saben que este es un mecanismo de 4 barras. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué tipo de mecanismo es, muchachos? ¿Qué tipo de movimiento tiene? manivela balancín. Manivela balancín. Muy bien. ¿Por qué manivela balancín, Cruz Antonio? Porque tiene un lado pequeño que es el que va a rotar totalmente y el largo es el que va a hacer nada más el balanceo. A ver, pero como que no lo escucho muy bien. Pero ahora sí. Lado pequeño que tiene en su lado izquierdo, esa pieza pequeña es la que va a hacer que gire totalmente la pieza mecánica con el balanceo de la grande. Ok, usted dice que esta pieza va a tener un giro completo. ¿Ah? De lo que es el balanceo ¿Y el del lado balancín cuál derecho. es? El del lado derecho, Ese es el balancín, ¿verdad? sí. Muy bien. Ok, ¿y eso cómo lo pudiera usted determinar, Cruz Antonio? ¿Cómo lo pudiera usted determinar qué es manivela balancín? Así a simple vista usted lo determinó, pero teóricamente, ¿cómo usted lo pudiera determinar? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Pues lo que pasa es que, bueno, yo me di cuenta que era ese porque, bueno, primero me tocó la vez pasada, ¿no? Pero
La segunda vez de que lo he visto en mecanismos físicos y pues me di cuenta que era ese mecanismo. Bueno, antes no sabía que era ese mecanismo, ¿no? Ahora ya lo sé. Lo he O, visto. pero matemáticamente, ¿cómo usted lo pudiera determinar? El tipo de movimiento. Entonces, usted hizo un reporte de su mecanismo. Y, y según me acuerdo, lo hizo muy bien. Entonces, espero que esta pregunta que le estoy haciendo me la pueda responder. ¿Cómo puede usted determinar el tipo de movimiento que tiene ese mecanismo? Por el, por el método de Gauss, profe. Por el método de Gauss. Es un método, pero de Gauss no. Perdón, es el de Garshov. Por el método de Grashov, exactamente. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Por nada, Le profe. voy a poner participación. Y a la persona que levantó la mano, ahorita se pasé, no sé por qué. ¿Quién levantó la mano, perdón? Juan Manuel. Sí, iba a comentar que pues a través del criterio de Kirchhoff. Ah, ok, Juan Manuel, entonces, para que también se gane usted su participación. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese mecanismo? 1. Un grado de libertad. Muy bien. ¿Y cómo sabe, Juan Manuel, que tiene un grado de libertad nada más? No va a tener que... ¿Cómo sabe? Así a simple vista, sin ningún cálculo. ¿Cómo sabe? Ahorita vamos con usted, Dulce, no se preocupe. ¿Cómo sabe, Juan Manuel? ¿Lo recuerda? No, profesor, no podría contestarle. Ok, a ver, Dulce, ¿usted tiene la respuesta? Pues a simple vista por los movimientos de las puntas. Muy bien, Creo Dulce. que nada más es pues eh, rotatoria, ¿no? Muy bien, porque nada más es un movimiento y es rotativo, que es de este, el de este eslabón, ¿verdad? Este no rota, este nada más hace Sí. un vaivén, ¿sí? Por eso se balancea. Y este sí tiene un movimiento completo, que es un movimiento giratorio por rotacional. Muy bien, Dulce, le voy a poner participación. José también. Así tal cual, profe, a simple vista. Bueno, a usted ahorita le voy a poner participación. A ver, ok. Ya le dijo su compañera Dulce que a simple vista puede saber que tiene un grado de libertad porque solamente un eslabón, o sea, una articulación, tiene un movimiento. ¿Sí? Entonces, los grados de libertad también son los números de movimientos, ¿verdad? El número de movimientos posibles de cada articulación, cada eslabón. Ok, entonces si ya le comentó eso su compañera Dulce, ahora dígame, Juan Manuel, ¿cómo pudiera calcular los grados de libertad? Básicamente hablando, para ponerle participación. Pero, profe, estoy buscando aquí mis apuntes. ¿Mande? Estoy buscando aquí mis apuntes. Ah, muy bien. Ok, aquí tengo el criterio de Kurzbach. Pues el enunciado dice, bueno, que es una ecuación que nos permite determinar la movilidad de un mecanismo. Ok, la cual es m igual a 3, entre paréntesis n menos 1 menos 2j1 menos j2. Aquí tengo que m es
grados de libertad, el número N, lo que es número de eslabones del mecanismo, J1, número de pares de 1 grado de libertad, y lo que es J2, número de pares de 2 grados de libertad. Ok, pero específicamente, Juan Manuel, los mecanismos de 4 barras se analizan, se pueden analizar por pushbacks, y se pueden analizar por pushbacks, pero allá hay un método específico para este tipo de mecanismos, y es Grashof también precisamente. Con el criterio de Grashof nosotros podemos conocer cuáles son los grados de libertad de un mecanismo de barras. Y el criterio de Grashof lo comprueba, ¿sí? Te dice que al menos una de las 4 barras tiene que hacer un giro completo. Entonces, los grados de libertad, pues, van a ser, ¿qué, muchachos? 1, ¿verdad? Ya le leí aquí. Grado de libertad. Entonces, ahí, Juan Manuel, hago un repaso ahí de los apuntes que tiene. Sí está bien, pero... Sí, ya le seguí leyendo. De hecho, igual aquí usted nos comentó que le pusiéramos entre comillas o igual de otro color. Ya lo noté aquí la nota que tengo en mi cuaderno, donde remarco que pues es una ley para mecanismos de 4 barras. Ajá, Y muy pues, bien. Ok, le voy a poner su participación. Gracias, Juan Manuel. Ok, muchachos. Siguiendo con las participaciones, Alan, usted que levantó la mano. Entonces ya sabemos que este es un mecanismo manivela balancín. Sabemos que cumple el criterio de Grashof, porque al menos una barra de estas, pues, tiene un giro completo, ¿verdad? También sabemos que este mecanismo tiene un grado de libertad. Ahora, en el análisis vectorial, muchachos, de posición, ¿a quién le gusta el cálculo vectorial? ¿Sí se acuerdan de sus clases de cálculo vectorial? Más o menos. Pues no sé a quién le guste. ¿Mande? Pues más o menos, pero no sé a quién le guste. Ah, no, muchachos, a ustedes les tiene que gustar como buenos ingenieros que son. Ok, bueno, el análisis vectorial, pues prácticamente es cálculo vectorial aplicado a sistemas mecánicos. Vamos a ver algo no tan sencillo, muchachos, pero no es difícil. Nada más hay que recordar mucho trigonometría, y entidades trigonométricas, como lo hemos estado viendo, eso es de cajón, ley de senos, ley de cosenos, y recordar un tantito derivadas. Para realizar este análisis, muchachos, pues yo les comparto un video para que lo vieran, ¿no? El ejercicio que resuelve este señor es precisamente este mismo ejercicio que vamos a resolver aquí en clase. Entonces, por si aquí no les queda claro, pues pueden ver el video. No creo que vayamos a alcanzar a verlo todo porque pues ya falta media hora para que se termine la clase. Pero si se quieren aventar ustedes mañana en la hora de la clase, que no vamos a tener clase, ya saben que es en plataforma. Si se quieren aventar el video completo para que la próxima clase que lo terminemos ya les quede un poco más claro, pues adelante, ¿no? Bien. Entonces, muchachos, para analizar este tipo de mecanismos de forma vectorial, vamos a hacer uso de las ecuaciones de Freud-Einstein, ¿sí? Y este método, muchachos, es de suma importancia en el análisis de estos mecanismos, ya que a través de este método es posible que nosotros podamos determinar las velocidades, las posiciones y las aceleraciones del mecanismo en todo instante de tiempo. Esa es la importancia de lo que es el análisis vectorial. En ese sentido, ahorita nada más vamos a hablar de análisis vectorial de posición.
vamos a dejar la velocidad y la aceleración de lado, porque al final nos vamos a dar cuenta que este tipo de análisis nos ayuda a facilitar precisamente el encontrar la velocidad y la aceleración de, de este mecanismo, ¿no? De estos eslabones en todo instante de tiempo. ¿Por qué? Porque creo que ustedes ya saben, que han visto en otras materias, que en análisis de vectores, cuando nosotros analizamos la posición como un vector, nosotros podemos derivar ese vector de posición, ¿verdad? Y el vector de posición es igual al vector, la derivada, perdón, del vector de posición es igual al vector de velocidad. Y si nosotros derivamos el vector de velocidad o le sacamos la doble derivada al vector de posición, obtenemos la aceleración, ¿verdad? Del vector de aceleración. Entonces vamos a darnos cuenta que con este método es bien fácil encontrar la velocidad y la aceleración una vez que encontramos la posición, ¿sí? La posición del mecanismo. Entonces nos vamos a centrar en el análisis de posición. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Sí me entendieron más o menos lo que les acabo de comentar? Sí, ahí va, profe. Sí, ok. Entonces, muchachos, esta ecuación de Freud-Einstein nos dice que tenemos que encontrar primeramente algo que se conoce como ecuación de lazo o ecuación de lazo cerrado. Ecuación de lazo cerrado. Y esta ecuación de lazo cerrado, muchachos, nos dice que tenemos que analizar este mecanismo de forma vectorial, de tal forma que cada uno de los eslabones forme un vector, ¿sí? Dentro de un plano. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacerle? Esa es participación para ustedes, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacerle para representar, primero que nada, este sistema en un plano? ¿A partir de dónde? ¿De dónde partiríamos? ¿Dónde trazaríamos los ejes X y Y? Alan. Yo imagino que desde los... Alan. Pues yo siento que de donde esté el grado de libertad, ¿no? ¿Dónde? Desde el punto donde esté el grado de libertad. Desde el punto donde está el grado de libertad. Ah, muy bien. Desde el punto donde va a estar el eje, ¿verdad? El eje, vamos a suponer que eh, esta base fija es un motor. Un motor. Entonces, este motor va a hacer que este mecanismo gire, ¿verdad? Haga un giro completo. Así es. Entonces, aquí vamos a empezar a analizar este mecanismo. Voy a borrar esto de aquí arriba. Perdón, Juan Manuel, ahorita lo dejo participar. No, no se preocupe. Es que quiero que todos participen. Yo le puse participación a usted. Ah. Entonces dijimos que vamos a partir. Y verdad. Vamos a tener nuestro eje Y. Y nuestro eje. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, muchachos? Obviamente está chueco, ¿no? Este punto debería estar aquí. La verdad, soy muy malo dibujando. Déjenme se los dibujo. Se elige esa articulación porque es la que tiene el giro. Ajá, porque es la que tiene el giro, así es. La que tiene movimiento, vale. La que tiene un movimiento completo. Tiene de una...
Pues más o menos, muchachos, no soy muy bueno dibujando. Ok, entonces, muy bien, Alan. Nosotros vamos a empezar a analizar este mecanismo partiendo de desde donde está la articulación que tiene el movimiento, ¿no? Muy bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, según el criterio o el método de Freud-Einstein, es precisamente que tenemos que representar este sistema como un sistema de vectores, vectores de posición. Entonces, ¿cómo pudiéramos representar, muchachos, este sistema como un sistema de vectores de posición? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, adelante. ¿Sería haciendo lo mismo en cada nodo, profe? Haciendo lo mismo en cada nodo, ¿cómo lo Pues, mismo? Trazando un vector de origen a lo que es la primera articulación. ¿sí, no? Eslabón, eslabón, pues. Ajá. Ok. Voy a borrar esto entonces. Vamos a ver. Ok. Según su compañero, dice que podemos trazar siguiendo los mismos eslabones. O sea, yo puedo trazar un vector acá, y luego Sería donde termina ese vector, empezar el otro. empezar el otro. Ok, muy bien. Ok, luego. Ahí sería de... ¿Sería igual? O sea, donde termina ese vector, empezar el otro. ¿O sería empezarlo desde el punto... eh, desde X? Desde X. Ok. Ok, muchachos. Es pregunta. Aquí, muchachos, es una regla de vectores, a lo mejor no se acuerdan. Pero todos los vectores, muchachos, cuando vamos a analizar vectores, siempre van a empezar desde la raíz o desde el eje X en el plano. Entonces, no podemos trazar un vector, por ejemplo, de aquí hacia acá, así. No. Siempre van a partir del eje X. Entonces, obviamente, la teoría no dice nada más así, partimos del eje X, ¿no? Viene bien explicado cómo es. Si lo pueden buscar para que sepan exactamente por qué salen del eje X, ¿no? Entonces, aquí el vector va a salir así, de esta manera, y se va a juntar. Y este vector que está aquí, pues obviamente ¿cómo les puedo decir? La prioridad la va a tener la articulación que se mueve, porque aquí tiene un giro. Entonces va a iniciar de aquí el vector, va a venir por aquí, sobre el eje X, exactamente, y va a llegar a este punto. Hasta ahí. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. A ver, los demás. Sí, profe. Sí. Ok. Muy bien.
Entonces, este mecanismo, muchachos, para nosotros poder hacer un análisis vectorial, es necesario que tengamos ciertas incógnitas, que tengamos ciertas variables, ¿sí? A esas variables, ya más adelante ustedes las van a reconocer como variables articulares, pero aquí para los mecanismos solamente son longitudes, ¿sí? Longitudes y ángulos. Entonces, pues vamos a nombrar las longitudes de los eslabones, comenzando por la letra A, este vector, que vendría siendo pues la magnitud, ¿verdad? Del vector. Si es longitud, o sea, si es una longitud, una unidad de medida, es un escalar y lo podemos representar como un vector. ¿Sí? Ese vector le podemos llamar, a la magnitud de ese vector le vamos a llamar A. A la magnitud de este vector le vamos a llamar B. A este le vamos a llamar C y a este le vamos a llamar D. Hasta aquí, ¿sí se entiende? Ahí va agarrando forma. Sí, Sí, pues, profe. Ahí va agarrando forma, le digo. Ok. Y también vamos a tener ángulos, muchachos. También vamos a tener ángulos y esos ángulos, el ángulo que siempre vamos a poder obtener o que siempre vamos a poder medir va a ser el ángulo de la primera articulación. ¿Por qué? Porque es una articulación que tiene un giro completo. Entonces es conocido este valor. Y aquí vamos a tener un ángulo y ese ángulo le vamos a llamar según el ejemplo, ¿no? Que ponen ahí en YouTube, θ 2. Y ese ángulo va a ser conocido. O sea, vamos a saber cuál es. Vamos a tener también otro ángulo, muchachos. ¿Sí? En este vector, así como en este vector, hay una propiedad, muchachos, cuando queremos analizar ángulos, que dice que tenemos que partir igual del eje X, ¿sí? Del eje X sale el ángulo. Entonces, por ejemplo, para este vector tendríamos que trazar un sistema de coordenadas imaginario o un espacio bidimensional imaginario aquí, donde sale, ¿no? Donde está la raíz. Aquí pudiéramos poner el eje Y y aquí el eje X. De tal forma, muchachos, que aquí vamos a tener un ángulo también que sale del eje X, ¿verdad? Hacia el vector. Y este ángulo lo nombran en el ejercicio como θ 3. Ok. Y a su vez, muchachos, también vamos a tener otro ángulo. ¿Sí? Vamos a tener un ángulo que sale de aquí de la raíz, ¿verdad? De X. ¿Sí? Y este ángulo lo llaman como θ 4. Por ahí van a ver en el ejercicio que aquí ponen una A mayúscula y aquí ponen una B mayúscula. ¿Sí? Y no van a ver una C mayúscula ni una B mayúscula. Eso es porque los vectores que salen de los puntos fijos tienen una prioridad, digamos, en el sistema. Entonces se nombra a estos vectores, se les pone la A mayúscula, ¿no? La letra mayúscula. Pero yo no lo voy a poner porque no lo vamos a utilizar. Ok, y así mismo, muchachos, pues tenemos lo que es las propiedades de cada vector, ¿verdad? Ya sabemos que este vector tiene una magnitud A y tiene un ángulo θ2. Ya sabemos que este vector tiene una magnitud B y un ángulo θ3. Ya sabemos que este vector tiene una magnitud C y un ángulo θ4. Ahora, sabiendo eso, muchachos, a ver, sabiendo eso, ahora lo que tenemos que hacer, muchachos, es hacer la ecuación, perdón, de lazo cerrado.
vamos a crear la ecuación de lazo cerrado a partir de ese análisis que tenemos ahí. Y esa ecuación de lazo cerrado, muchachos, nos dice que la suma de todos estos vectores tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, que la suma de los vectores tiene que ser igual a 0. Eso nos dice la ecuación de lazo cerrado. Y para hacer la ecuación de lazo cerrado, muchachos, pues necesitamos definir el vector, ¿verdad? Entonces, este vector, si se fijan, no lo tenemos definido, solamente tenemos las propiedades del vector, que es el ángulo y la magnitud. Pero al vector no lo hemos nombrado, digamos, no le hemos puesto un nombre, ¿no? Entonces, a este vector, según el libro, le ponen R2, lo voy a poner en rojo. Ya voy a borrar este que queda acá. R2. A este le nombran R1, a este R3 y a este R4. Y la ecuación de lazo cerrado, voy a poner. La ecuación de lazo cerrado nos dice que la sumatoria de estos vectores tiene que ser igual a 0. Entonces, muchachos, para representar esa ecuación de lazo cerrado, vamos a decir pues que los vectores de posición son precisamente estos, ¿no? R1, R2, R3 y R4. ¿Están de acuerdo? Los vectores de posición son R1, R2, R3 y R4. ¿Están de acuerdo con eso? Muchachos. Profe, entonces, la Sí, letra profesor. A eran las magnitudes. Son las magnitudes de los vectores. Ajá. Sí, acuérdense que un vector tiene tres propiedades: magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? La dirección, ¿quién se la va a dar? Pues el ángulo. ¿Sí? Y también tienen un sentido. Ahorita ya vimos lo del sentido, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Cuando un vector está en la punta y de la punta sale otro vector, aquí hay una suma de vectores, es una propiedad. Cuando aquí dos puntas del vector se juntan, aquí nos dice que hay una resta de vectores. Entonces, ese es el sentido, ¿no? La dirección, perdón. Ok, muchachos. Entonces, ¿sí se entendió hasta ahorita? ¿O dudas? Ya parece que ya, profe. ¿Más o menos? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a formular esta ecuación de lazo cerrado? Si nos dice que la sumatoria de los vectores es igual a 0, pues, ¿qué quiere decir? Que vamos a sumar R1, R2, R3 y R4, ¿verdad? Vamos a hacer esa suma de vectores. Sería de la forma como me acaba de explicar, ¿va, profe? Exactamente. Entonces, para la ecuación de lazo cerrado, vamos a decir que tenemos que, primeramente, R2 va a sumar a R3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque aquí el otro vector parte de la raíz del otro vector, ¿no? ¿Más o menos? Sí. Esa es una propiedad de los vectores. Eso sí se los dejo de tarea, ¿no? Revísenlo. Revísenlo. Lo tuvieron que ver en física o ok, y después tenemos que R3 está como restando, ¿verdad? A R4. Entonces aquí va a haber una resta. Y después, muchachos, sí, tenemos R1, pero R1 que
R1 va a sumar o va a restar? Pues siguiendo a lo que dice la ecuación, tendría que ser menos, ¿no? Menos R1, para que Menos, pueda ¿por qué dar el menos? 0, para que pueda dar el equivalente de R2 más R3, y ya pues darle la equivalencia que dé 0, menos Así R4 y es. menos. Muy bien, ¿quién lo opinó? ¿Quién dijo eso? Juan Manuel, ¿va? Sí. Muy bien, Juan Manuel. Le voy a poner participación. ¿Y si lo entendieron, muchachos? A ver, Juan Manuel, pregúntenle a sus compañeros si tienen dudas. Básicamente como el video que mandó, ¿no, profe? ¿Mande? Es como el video que mandó, ¿no? Sí, les dije al inicio que era el mismo ejercicio. Este es el mismo ejercicio. Quiero que quede un poco más claro y que despejen dudas de lo que no pudieran haber entendido en el video, si es que lo vieron completo. Y si no, pues los invito a que lo vean ahorita que se termine la clase. Vuelvan a ver y ya con esto ya más o menos la van a entender al video, yo creo. Vienen cosas un poco más complejas al final, pero esas ya yo creo que las vamos a ver la clase que viene porque no vamos a alcanzar a terminar, ya faltan 9 minutos. Bueno, entonces, tenemos nuestra ecuación de lazo cerrado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todos entendieron de dónde salió esta ecuación de lazo cerrado? Profe, ¿por qué es menos R1? A ver, Juan Entiendo Manuel, el menos R4. ¿por qué menos pero el R4? No, entiendo el menos R4, pero el menos R1, R1. ¿no? Ok, a ver, Juan Manuel, explíquele a Dulce por qué R1 es negativo. Podría ser de dos formas, ¿no, profe? Viendo el esquema, que sería la resta de vectores, donde se cruza, pues, donde está el otro, el nodo fijo, o igual siguiendo la ecuación, ¿no? Por ejemplo, el orden de que R2 más R3 son 5, y darle la equivalencia, ¿no? Para que dé 0. Aquí tenemos el R4 y ya nomás pues, sería agregarle el menos. Así es por la equivalencia. ¿Sí se da cuenta, Dulce? Sí, ya. Ok, muy bien. Los demás, si se dan cuenta, muchachos, eso es bien importante, ¿eh? Porque al rato les voy a dejar o sea, no ahorita, pero les voy a dejar posiblemente un ejercicio de esos de tarea y ustedes van a tener que encontrar esta ecuación, les tiene que dar 0. Entonces, sí, dudas de dónde salió esta ecuación. Es nada más la sumatoria de los vectores tiene que ser igual a 0. Y tienen que seguir las propiedades de los vectores, las propiedades de suma, las propiedades, por ahí les va a tocar también ver las propiedades de la multiplicación de vectores, pero regularmente suma y resta. ¿Sí se entendió hasta aquí? Bueno, voy a dar por hecho que sí se entendió. Entonces, muchachos, ya sabiendo la ecuación de lazo cerrado, y sabemos que esto es igual a 0, nosotros tenemos que, para analizar este mecanismo por medio de Freud-Einstein, tenemos que pasar esta ecuación de lazo cerrado a una representación o a una notación de Euler. ¿Sí? Eso también ya lo debieron de haber visto antes. ¿Quién me quiere decir pues cuál es la representación o la notación de Euler? No, profe. La RP. ¿Eh? Okay, La representación de Euler. De Euler. Así es. La E. La E, muy bien. Es la E, pero la E no existe sola, ¿no? Tiene siempre un número imaginario, regularmente aparece como I, y una variable X. Es una exponencial. Y obviamente aquí hay una constante, ¿sí? Entonces, para nosotros representar esta ecuación de lazo cerrado en la representación de Euler, solamente vamos a tomar este vector
porque es un vector que tiene una magnitud como como un escalar, como una constante que va a haber aquí. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a poner que R, y lo vamos a representar por la letra minúscula, ¿sí? Que R por el exponencial, ¿sí? De J, que es el número complejo, por teta, porque tenemos nuestros ángulos teta, ¿verdad? Y así es como lo vamos a representar. Entonces, ¿cómo quedaría, muchachos? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación de lazo cerrado representado por medio de Euler? Pues sencillo, si sabemos que eso es un escalar y que es la magnitud del vector, entonces, ¿cuál es la magnitud de cada vector? A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, ¿verdad? Entonces, podemos representar la ecuación de lazo de la siguiente manera. Decimos que A minúscula, ¿sí? Por el exponencial de J, que es el número complejo, el número imaginario del plano complejo, por el ángulo teta. El ángulo teta que le corresponde a este vector A, pues es teta 2, ¿verdad? Teta 2. Luego, más que muchachos. B, ¿por qué más? Porque aquí hay una propiedad de suma. ¿Sí? Más B por el exponencial del número complejo por el ángulo, que es teta 3. ¿Sí? Menos C, que es la magnitud del vector C, del vector R4, perdón, por el exponencial del número complejo por teta 4. Menos, ¿qué muchachos? D. ¿Qué más? ¿Qué más? D por el exponencial del número complejo, J, por el ángulo teta 1. Obviamente aquí no lo mencioné, pero por sentido común se entiende que este R1, o este vector, pues también va a tener un ángulo, ¿verdad? Ya dijimos que también va a tener una dirección. Entonces esa dirección se la va a dar el ángulo. ¿En qué dirección está? Pues está en 0, ¿verdad? El ángulo es 0. Entonces lo podemos representar como teta 1. Pero ya sabemos que es 0. Entonces va a ser teta 1. Y esta, muchachos, sería nuestra ecuación. Y esto sería igual a 0, ¿no? Igual a 0. Esta sería nuestra ecuación de lazo cerrado representada por medio de Euler. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? Fíjese que al principio le iba a preguntar que sí, qué había pasado con el ángulo 1, pero ya me di cuenta que... ¿Ya lo vimos? Okay, ya lo vimos. Bien. Entonces, repitiendo antes de que nos veamos, faltan 2 minutos. Para sacar la ecuación de lazo cerrado, simplemente utilizamos, ¿qué, muchachos? Esta ley, ¿verdad? Que la sumatoria de vectores debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, sumamos los vectores de acuerdo, obviamente, a las reglas de vectores, y eso tiene que ser igual a 0. Fue lo que hicimos acá, ¿no? Que decíamos que era R2, ¿sí? Más R3 menos R4 menos R1 igual a 0. Después decíamos que esta ecuación teníamos que representarla por medio de la notación de Euler, ¿sí? Que la notación de Euler es simplemente E a la IX, ¿sí? Es el exponencial de un número imaginario y un número real. O sea, es el plano complejo. Recuerden que el plano complejo, ¿sí? Son los reales y los imaginarios.
lo voy a poner como R. Pero bueno, eso no sé si ya lo vieron o no lo han visto. Van a ver. Y bueno, entonces tenemos tenemos que representar esta ecuación de forma que sea igual a esta notación. Entonces, para eso vamos a hacer uso de este término. Vamos a decir que R o el vector R2 tiene una magnitud y esa magnitud va a ser un escalar que está multiplicando al exponencial. Entonces, por eso es que es A, que es la magnitud de R2 por el exponencial del número complejo o número imaginario por el ángulo de ese vector, que es θ2. Y siguiendo los signos, más P, que es la magnitud del vector R3 por el exponencial del número imaginario por el ángulo, que es θ3. Y así sucesivamente. No sé si, y eso tiene que ser igual a 0. No sé si hasta ahí se entendió, muchachos. Todavía falta bastante. Pero si hasta ahí se entendió, vean el video cuando tengan una chancita y yo creo que para la siguiente clase ya van a entender bien de dónde salió esto y a lo mejor hasta entienden lo demás, ¿no? Lo demás es pura, la verdad, muchachos, de aquí ya es pura álgebra. Profe, Díganme. ¿se podría decir que todas estas incógnitas son las direcciones y los sentidos de los vectores, como lo dijo usted al principio, pues para determinar la velocidad del mecanismo? Así es. Por eso lo representamos por medio de Euler, muchachos, porque sabemos que Euler o el exponencial o la derivada de un exponencial es la forma más simple de derivar. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de e a la x? Se la ve. Profe, disculpe, Ande. son las 8:01. Ah, perdón, muchachos. Bueno, ya, muchachos, los dejo ir. Déjenme, les tomo screenshot. Espérenme. Listo, ya les tomé screenshot. Bueno, la próxima clase seguimos. No voy a borrar esto de todas maneras. La próxima clase aquí está. ¿Quieren que nos veamos mañana, muchachos, para terminar esto? ¿O lo vemos la próxima semana? Por mí mejor si lo vemos mañana para avanzarle, muchachos, porque ya les dije que vamos atrasados. Ya deberíamos ir a la mitad de esta unidad. Pues por mi ¿Quieren que parte nos está bien terminarlo igual nos mañana. vemos a las 7, una hora nada más? De 7 a 8. ¿Les parece? Ok. Sí, profe. Bueno, sale, muchachos. Pues nos vemos entonces mañana. No les voy a subir nada a la plataforma porque vamos a entrar a clase. Nos vemos de 7 a 8. Sí, profe, nos vemos mañana. Le avisan a sus Ok, compañeros. profe, gracias. Dale, muchachos. Bye.